Introducción. La clase desarrolla qué es la bomba del agua, los tipos, los síntomas de una bomba averiada y cuándo cambiarla. ¿Qué es la bomba del agua? La mecánica del enfriamiento. La bomba de agua del vehículo constituye un componente esencial del sistema de refrigeración. Su función es la de mover el líquido refrigerante por el motor, el radiador y los manguitos para mantener la temperatura apropiada de trabajo del motor. En su ausencia, el calor generado por la combustión aumentaría en cuestión de minutos, lo que podría resultar en una avería grave. El correcto funcionamiento de la culata, la junta de la culata, los pistones y el bloque del motor depende de la circulación adecuada del refrigerante. La bomba de agua puede clasificarse en mecánica o eléctrica. En muchos coches tradicionales, la activación se realiza mediante la correa de distribución o la correa auxiliar. En modelos más recientes, una bomba eléctrica regula el caudal de manera independiente. En su interior se encuentra un rodete que impulsa el refrigerante mediante la fuerza centrífuga. De esta manera, el líquido caliente abandona el motor, circula por el radiador, se enfría y retorna a su estado líquido. En caso de que la bomba deje de funcionar, el refrigerante no se moverá. El motor experimenta un sobrecalentamiento rápido, lo que aumenta significativamente el riesgo de avería. Tipos de bomba de agua. El uso de bombas eléctricas se ha vuelto cada vez más frecuente debido a su capacidad para enfriar el motor incluso en sistemas start-stop o posteriores al apagado del vehículo. El papel del rodete y del sello de estanqueidad. El rodete es la pieza que mueve el refrigerante. En caso de que se produzca un desgaste, una rotura o un mal funcionamiento del mecanismo de giro, el caudal descenderá y el motor podría experimentar un sobrecalentamiento. El sello de estanqueidad impide la entrada del refrigerante en los rodamientos de la bomba, garantizando la integridad del sistema. En caso de falla, se pueden producir fugas, restos secos de anticongelante o manchas bajo el coche. El líquido refrigerante generalmente presenta colores como rosa, verde, azul o amarillo, dependiendo del producto empleado. Durante el proceso de evaporación sobre superficies calientes, este producto puede desprender un aroma dulce y característico. Síntomas de una bomba de agua averiada. En caso de que se active una notificación en el panel de control, es aconsejable comprender la función de los indicadores amarillos del vehículo. Sin embargo, la alerta de temperatura debe ser tratada con la máxima seriedad. ¿Cuándo cambiar la bomba de agua del coche? Es importante destacar que no existe una cifra única que se aplique a todos los motores. En muchos vehículos, la bomba se reemplaza junto con la correa de distribución, ya que ambas piezas operan en la misma zona. En el caso de que la bomba esté accionada por la distribución, se recomienda sustituirla al mismo tiempo, lo que permite ahorrar mano de obra y reducir riesgos. Es importante destacar que el cambio de una sola pieza, como la correa, sin realizar un mantenimiento completo del sistema, puede resultar en una situación que requiera desmontar y reinstalar nuevamente todo de nuevo. Por lo tanto, al revisar la necesidad de reemplazar la correa de distribución, es aconsejable solicitar información sobre el kit completo que incluye la bomba de agua. ¿Por qué no conviene ignorar una fuga? Una pequeña pérdida puede parecer insignificante, pero el nivel de refrigerante desciende y el motor pierde capacidad para disipar calor. En caso de que el vehículo circule con una cantidad insuficiente de refrigerante, existe la posibilidad de que se produzca un sobrecalentamiento. El proceso de reparación puede abarcar componentes como la culata, la junta de culata, el rectificado de la culata o incluso la sustitución completa del motor. Asimismo, existe un riesgo potencial de que el refrigerante entre en contacto con correas, poleas o sensores. Es importante tener en cuenta que un problema aparentemente menor puede escalar hasta convertirse en una avería de mayor gravedad. ¿Qué refrigerant usar? No se recomienda el rellenado con cualquier líquido ni la mezcla de productos incompatibles.
Cada fabricante indica el tipo de refrigerante más adecuado para su motor. El anticongelante apropiado ofrece protección contra la congelación, la corrosión y la cavitación. Además, se garantiza el mantenimiento adecuado de componentes críticos como juntas, bomba, radiador y manguitos. Si el nivel baja con frecuencia, no es suficiente con rellenar. Es imperativo localizar la fuga para proceder con las reparaciones necesarias, como prevenir averías en la bomba de agua. Es fundamental respetar los intervalos de mantenimiento, utilizar el refrigerante recomendado y evitar circular con el nivel bajo. Asimismo, se recomienda revisar los manguitos, el radiador, el termostato y el vaso de expansión. La bomba es parte integrante de un sistema más amplio, por lo que una avería en otro componente puede tener un impacto en su funcionamiento. En caso de percibir ruidos en la zona de correas o hallar restos de refrigerante, se recomienda no aguardar a que la temperatura suba. Es importante revisarlo periódicamente para evitar costes innecesarios. Facts sobre la bomba de agua del coche. ¿Qué pasa si falla la bomba de agua del coche? El refrigerante deja de circular de manera adecuada, lo que puede ocasionar un sobrecalentamiento del motor en un corto periodo de tiempo, con el consiguiente riesgo de una avería grave. ¿Conviene cambiar la bomba de agua con la correa de distribución? En el caso de que la bomba esté accionada por la distribución, la respuesta es afirmativa. Esta medida permite reducir el tiempo de inactividad y evitar desmontar el equipo en caso de fallos posteriores. ¿Cómo sé si la bomba de agua pierde? Por la presencia de manchas de refrigerante, olor dulce, residuos secos de anticongelante, ruidos de rodamiento anormales o aumento excesivo de la temperatura. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos!